Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este seminario, La Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Vamos a continuar hoy entonces avanzando con este seminario, el deseo y su interpretación, para ir ubicando estas diferencias entre lo que hemos visto que era el ser y el inconsciente. Fundamentalmente en la estructura de las neurosis. Vamos a avanzar también con el concepto de objeto, para ir avanzando con la lógica del fantasma. Así que vamos a retomar, pero para poder ubicar qué valor tiene en toda esta estructura de la neurosis el lugar del sujeto del inconsciente. Habíamos visto en la reunión anterior el sueño, un sueño fundamental que toca la estructura del Edipo, que es, no sabía, el famoso sueño de Freud, no sabía que estaba muerto según su deseo. Habíamos visto que en ese sueño Lacan nos mostraba que la verdad del deseo es una ofensa a la autoridad de la ley. ¿Por qué? Porque el deseo para la neurosis está enmarcado en la estructura del complejo de Edipo. Y el complejo de Edipo es lo siguiente. Es la relación de una demanda que tiene un valor privilegiado, ustedes saben, que deviene mandato absoluto. Y a esto es lo que se llama la ley del deseo. Y el deseo, que como vimos, tiene que ver con el deseo del gran otro. Esta demanda se articula así: no desearás aquello que ha sido mi deseo. Es esto lo que articula el complejo de Edipo y la verdad freudiana. Y es a partir de esta ley fundamental, que no desearás aquello que fue mi deseo, que el deseo para cada sujeto está obligado a una suerte de rodeo, un rodeo irreductible. En tanto, debe incluir en él ese vacío especificado por esta relación fundamental a esta ley. Esa es la verdad del deseo y esa es la ley de la verdad del deseo, esa que Lacan retoma en este sueño, y para todo deseo, en tanto deseo indestructible y deseo incestuoso, debe contener esta demanda fundamental. Eso se llama complejo de Edipo. Por eso cuando ustedes trabajan otras estructuras, sobre todo la psicosis, van a poder ubicar que no tiene como marco el complejo de Edipo, porque no está esta ley fundamental de prohibición al incesto. Entonces, la prohibición al incesto está enunciada de esta manera: no desearás aquello que ha sido mi deseo. Esto produce un vacío fundamental, por lo cual todo deseo va a tener que ser articulado a través de un rodeo en torno a este vacío central. Es por eso, en la neurosis, cuando la represión se introduce, es necesario que el sujeto se borre. O sea, en el enunciado, el sujeto está borrado. ¿Y a dónde nos envía Freud? Y luego Lacan lo retoma cuando interpreta los sueños: a los pensamientos latentes o los pensamientos inconscientes
que sostienen el sueño. ¿Qué son estos pensamientos? Estos pensamientos son ante todo pensamientos que participan de la dimensión de lo no dicho. Son pensamientos que participan de la dimensión de lo no dicho. Pero ese no dicho subsiste. Es por eso que Freud le da tanto lugar a la Verneinung, a la negación. Porque la Verneinung, la negación, es una de las formas más elaboradas de la represión. Y la Verneinung siempre se instala luego de la afirmación primordial, que es esta prohibición, esta ley, esta instalación de la función del nombre del Padre. Eso es la afirmación primordial. Entonces, la Verneinung, la negación, es la forma más elaborada de la represión. ¿Por qué? Porque es la única forma mediante la cual lo reprimido puede ser reconocido. ¿Pero de qué forma? De una forma negativa. O sea, lo reprimido puede ser reconocido de una forma negativa. El sujeto lo reconoce, pero no obstante no lo acepta. Entonces están estas dos dimensiones. Es reconocido, pero no aceptado por el sujeto. Entonces, esta Verneinung primitiva, esta negación primitiva que da cuenta de la represión original, es lo no dicho, que se traduce por él no sabe. O sea, lo no dicho se traduce por él no sabe. Por eso ustedes saben que en la neurosis el lugar del saber es fundamental en el sentido que el sujeto se acerca a un analista para introducir su demanda, para presentar su demanda, porque hay algo que no sabe, que lo mortifica y que quiere saber. Esa es la dimensión de la neurosis. No sabe, lo mortifica y quiere saber. ¿Qué es lo que no sabe? Que el otro, el gran otro, es el lugar de todos los significantes. Que su deseo está alienado en ese lugar del gran otro. Y que ese gran otro tiene una limitación en su saber. Por eso se representa, y ustedes van a escuchar y van a leer en la obra de Lacan, el significante del otro barrado, o sea, ese, paréntesis, A mayúscula, barrado, cierra paréntesis. Eso significa que el otro no sabe. Ustedes saben que esto comienza cuando el niño cree inicialmente que el padre puede, o la madre puede leerle todos sus pensamientos. O sea, ese pensamiento mágico que supone que los padres le van a leer todo lo que ellos piensan. Luego, en un momento determinado, reconoce que el otro no sabe. El otro está tan limitado como el sujeto mismo. Que el saber es un saber inconsciente. Y que el otro está barrado. Entonces, el otro es ese lugar del inconsciente, es el lugar de todos los significantes, es también la morada de mis pensamientos, que se pueden introducir en el inconsciente, por el cual va a entrar el contenido de la represión. Por eso tienen que ir del texto del sueño a los pensamientos inconscientes o latentes que sostienen el sueño. ¿Cómo se articulan estos pensamientos en significantes? Y es lo no dicho lo que precisamente diciendo que no se dice, se dice.
Por eso muchas veces cuando ustedes me preguntan en el trabajo del control de la supervisión, del control de los pacientes, siempre insisto en que lo no dicho es más importante que lo dicho. Algunos se sostienen en decir, bueno, pero me lo dijo de tal manera, y es lo que dijo el analizante, y es lo que dice de tal manera, y ahí es... No. Lo que dice es menos importante que lo que no se dice. Entonces, hay que hacer decir lo no dicho. ¿Cómo se hace decir? De muchas maneras. Primero teniendo en cuenta esto. Hay que hacer decir lo que no se dice, o lo que se dice a través de una forma tan metafórica y tan elaborada que parece que no lo dicen. Entonces, hay que hacer decir lo que está ahí muy elaborado en su decir. Porque el significante se sostiene en una huella. Ustedes saben. Esta huella porta la marca del reverso de lo imposible de lo real, eso que está ahí debajo de la represión. Entonces la huella porta la marca del reverso de lo imposible, de esa impronta de lo real. Y sabemos que el significante comienza con una huella, pero es una huella que se borra. No vamos a llegar a la huella, porque la huella está borrada. Es algo que se presenta como pudiendo ser borrada la huella. Y esto inaugura el significante. Es porque está borrado, por eso hay que ir a lo no dicho, porque está borrado como tal que subsiste. Y presenta todas las propiedades de lo no dicho. Tengan en cuenta este valor fundamental que Lacan nos ubica en este seminario, cuando intenta articular la relación entre el fantasma y lo inconsciente. Entonces, para abordar al sujeto del inconsciente, para llegar a ese pensamiento que se articula en significantes, hay que saber que ahí donde se dice, hay algo que no se dice o no diciendo, lo dice. No es como decía Freud, no, no es mi madre, entonces uno le dice, sí, es mi madre. No, no se trata de eso. Se trata de tener una escucha muy precisa para poder ir ubicando que ahí donde no se dice, se dice. Que va surgiendo algo en el no decir. Uno se da cuenta de eso por la transferencia, yo les decía en otro momento, por la transferencia, por la tonalidad, por el modo en que el sujeto habla, por el modo en que hay cosas que no se dicen. Entonces tengan en cuenta que esta dimensión es imposible que aparezca de otra manera. Entonces, si uno se queda solamente con el enunciado, va a estar siempre en el registro del imaginario, pero no va a llegar nunca a la dimensión del inconsciente. Esta es entonces una dimensión que tienen que tener fundamentalmente para la interpretación. Ahora, les habíamos dicho también, siguiendo el deseo, que el deseo se articula fundamentalmente como el deseo del granote. O sea que hay una dependencia fundamental del sujeto al lugar del granote. ¿Dónde está esta dependencia? Esta dependencia se formula a través del fantasma. Y ahí se presenta algo tan temido, que también tienen que tener en cuenta un punto. Algo tan temido para el sujeto, que lo hace apartarse de la satisfacción de su deseo. Son todos los modos de impaz del deseo, como el sujeto se presenta aún en el comienzo mismo de la cura.
en los impas del deseo. Entonces, esto que presenta el gran otro, la dependencia al lugar del gran otro, se presenta bajo la forma de algo muy temido. Tan temido que lo hace el sujeto apartarse de la satisfacción de su deseo. Es lo que se llama el temor al capricho del otro. Pero tengan en cuenta que no es el capricho como nosotros lo entendemos. El otro hace a su antojo, caprichosamente algo. No, no se trata de eso. Acá dice que viene del italiano y que quiere decir estremecimiento. No es lo que hace de cualquier modo el capricho del otro, como ustedes muchas veces lo presentan, no. Es el estremecimiento. Estoy buscando qué es estremecer. Es importante porque el sujeto tiene tanto temor a ese estremecimiento del gran otro. Estremecer es un sobresalto, es algo de una excitación. Puede ser la consecuencia de un susto o de una emoción repentina. Y siempre se trata de una acción simbólica. Por ejemplo, tiembla súbitamente, se pone mal súbitamente, se estremece súbitamente. ¿Se acuerdan que este súbito, súbitamente, es lo que aparece en el historial del hombre de los lobos? Súbitamente algo se abre y aparece la dimensión del deseo. Entonces este súbito, este estremecimiento, esta dimensión de sobresalto, de miedo, de excitación, es lo que hace que el sujeto se aparte de la satisfacción de su deseo. Tengan en cuenta esto, porque muchas veces se lee capricho por que lo hace a su antojo. Una cosa antojadiza, no es antojadiza. No es que el otro se presenta antojadiza. El otro se presenta así, con el deseo súbito, con la sorpresa, con el miedo. Entonces, en la medida que el sujeto depende de lo que se presenta él como tal en el capricho del otro, esto está velado. O sea, este estremecimiento, esta dimensión de lo que está en el otro está velado. ¿Por qué? Porque ese otro marca su estremecimiento, su capricho, con signos. ¿Y cuál es el signo más difícil de esta verdad? Esta verdad del sujeto es el signo de su abolición como sujeto. Ahí donde aparece el que el deseo se le desaparece, ustedes saben que no hay desaparición del deseo, porque el deseo es indestructible. Desde el comienzo al final de la vida de un sujeto, el deseo existe, de diferentes formas, pero no desaparece. El sujeto lo nombra y lo enuncia así: pierdo el deseo, no tengo el deseo. Pero en realidad de lo que se trata en ese momento es de la desaparición, de la abolición como sujeto. Es la umbilicación, cuando viene la palabra ombligo, ¿no? Tiene forma de ombligo. Es la umbilicación, es lo que se retrae, lo que se cierra ahí del sujeto a nivel de superar. A nivel de superar hay una umbilicación del sujeto. Es la respuesta a esto, es el fantasma. Es el sujeto, los ángeles, como respuesta a esta desaparición del sujeto, este borramiento del sujeto, frente al capricho, a este estremecimiento del gran otro, donde el sujeto se borra. ¿Qué es lo que viene en el lugar de ese borramiento del sujeto? El fantasma. Es lo que Freud nos muestra cuando a veces se habla en el sueño, ¿no? Lo que habla en los sueños. Por ejemplo, que hay un punto de convergencia de muchos significantes que puede estar condensado en un aspecto del sueño.
la condensación de varios significantes. Ahí es donde hay un punto de lo que se llama lo no reconocido. Hay un punto en el sueño, que es como el ombligo cuando el niño nace, que el ombligo se cierra y no se vuelve a abrir. Hay algo que se llama lo que se cierra, y hay un concepto fundamental que es el unercante, que es lo imposible de reconocer. Ustedes van a encontrar por primera vez en el historial del hombre y los lobos, y después Lacan le va a dar mucho espacio, le va a dar una respuesta a una pregunta que le hace Marcel Ritter. Hay un trabajo, que es la respuesta de Lacan a una pregunta de Marcel Ritter, sobre el unercante y lo real pulsional. Lo pueden leer porque está en este trabajo. Y Lacan responde dice que la relación de lo reprimido original, que tiene que ver con el origen del sujeto, es lo que Freud llama el ombligo del sueño. Es un agujero, es algo que se cierra y es el límite del análisis. Hay un real último, algo que se cierra y que tiene un límite. Ustedes van a escuchar a veces que el sujeto dice, de esto no puedo hablar, no quiero hablar más de esto, hasta aquí llegué. Cuando uno va avanzando, ¿no? Porque el que no quiere hablar, porque no quiere decir cosas, no sabe que puede empezar a hablar. No. Cuando uno va trabajando en relación al fantasma y al inconsciente, puede llegar un momento, después lo vamos a ver con Se pega un niño, el sujeto dice, de esto no puedo más, de esto no se habla, de esto no se dice. Esto quiere decir que hay algo que se cerró, que toca la represión original. Es el ombligo, la función del ombligo del sueño. Tiene que ver con lo real. Es un real muy denominable, de una manera que es de puro hecho, y por eso se le pone la función del ombligo, lo que se cierra. Puede ser el ombligo particular, el de su madre, donde él ha quedado suspendido de su placenta. ¿Por qué? Porque ha nacido de ese vientre y no de otro. Entonces tiene esa marca de ese vientre y no de otro. Eso es lo que él llama como par d'etre. Es otra de las formas de designación de lo inconsciente. Es de haber nacido de un ser que lo deseó o que no lo deseó. Pero por esta situación está de una manera situado en relación a un lenguaje. Un par d'etre se encuentra excluido de su propio origen. Entonces tengan en cuenta esto también. Cuando uno dice tiene que ir a buscar el origen, no, el sujeto está excluido de su propio origen. Y la audacia de Freud es decir, que en alguna parte en el sueño se tiene la marca de ese ombligo. Hay un punto en ese sueño que tiene un límite, no se puede avanzar más. Algo imposible de reconocer. El unercante entonces es lo imposible de reconocer, que tiene que ver con lo reprimido fundamental. Y mantiene la función de una imposibilidad. Es lo que no cesa de no escribirse. Es una negación redoblada.
y siempre se vuelve a escribir. O sea, no cesa de no escribirse, quiere decir que porque no se puede llegar a ese real, se inscribe y se escribe cada vez. Bueno, mucho más, pero si quieren leerlo, está en la respuesta que Lacan le da más servir. Entonces, esto imposible de reconocer por el sujeto hablante es lo que va a marcar la dependencia al gran otro. Cuando uno ve esta fórmula de Lacan, S, significante del otro barrado, S, paréntesis, A, que es otro en francés, barrado, cierra paréntesis, quiere decir que el otro no es un ser, el otro es un lugar. Es el lugar de todos los significantes. Es el lugar de la palabra. Donde aparecen, bajo una forma desarrollada o desplazada, el conjunto de todos los significantes. Es decir, donde se encuentra la dimensión del lenguaje. Y el gran secreto es que no hay otro del otro. Esto quiere decir que no hay ningún significante que pueda responder por el yo soy. No hay ningún significante que responda por yo soy. Ahí está otro significante fundamental y enigmático, que es el falo. O sea, no hay ningún significante que responda el yo soy, por eso aparece este significante fálico, que tiene un valor enigmático. ¿Qué significa entonces la fórmula del fantasma? El sujeto lo sanya. Significa esto: en tanto el sujeto está privado de algo de sí mismo, que ha tomado valor de significante, inclusive de su alienación. Eso que tiene valor de significante y de su alienación es el falo. ¿Por qué? Porque el falo, si bien es un significante, y tengan en cuenta esto porque a veces se confunde, porque Lacan lo nombra como significante, pero también lo nombra como objeto. Porque es lo siguiente: el falo está en posición de ser un objeto particular. Porque si bien es un significante, puede transformarse en el objeto del deseo. Y es por la subsistencia, por la insistencia que subsiste este objeto en el deseo, lo que viene a tomar su lugar, lo que queda enmascarado para el sujeto, es ese sacrificio de sí mismo, con lo cual tiene que pagar el sujeto su desaparición. Y esta es la libra de carne. Esa libra de carne empeñada en su relación al significante. Es porque algo toma su lugar. O sea, el falo, como objeto del deseo, toma el lugar del sujeto que se borra y se desaparece y se transforma en objeto de deseo. Recuerdan que inicialmente, los que me siguen a lo largo de los años, saben que nosotros teníamos un esquema inicialmente donde estaba la que llamamos la célula narcisista, donde el niño era el objeto del deseo para la madre cuando se identificaba a ese deseo del otro que era el falo. Entonces,
El niño se identificaba a ese falo como significante, como objeto del deseo, y era el objeto del deseo para su madre. Ustedes recuerdan, vimos muchas veces ese esquema inicial, y esto es lo que está desarrollando en este momento Lacan. El falo toma ese lugar por ser el objeto del deseo del otro. Pero siempre hay una imposibilidad en ese objeto del deseo. El que mejor lo enseña, el que mejor lo muestra como estructura en la neurosis es el neurótico obsesivo. ¿Por qué? Porque el neurótico obsesivo es el que pone el acento sobre el encuentro de esta imposibilidad. Siempre hay algo que es imposible de acceder al objeto de su deseo. Por eso está la procrastinación, el postergar para más adelante, el que no puede llegar al objeto del deseo. Acuérdense de Hamlet, ¿no? Todo el ejemplo que Lacan nos da en este seminario sobre Hamlet. O sea, no puede llegar a ese objeto del deseo de alguna manera, porque hay algo de lo imposible. Y el neurótico obsesivo lo muestra siempre. Siempre que se acerca a un objeto del deseo, lo posterga para más adelante. Encuentra allí la imposibilidad. No es que no exista, nada más que él la hace presente. Todo el tiempo la hace presente. El neurótico obsesivo, como el mejor ejemplo, se las arreglan siempre para que el objeto tome ese valor esencial de significante de esa imposibilidad. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo acercarme a esto. ¿Qué es ese objeto del deseo que a veces se transforma en ese falo? Cuando el niño inicialmente es ese objeto del deseo para el otro, porque el otro quiere ese falo, no lo puede tener, entonces imaginariza a ese niño, lo faliciza y después lo deja caer, como dice Lacan muchas veces. Puede falicizarlo a ese niño, transformarlo en objeto de deseo, pero también la madre fálica es aquella que en algún momento le permite caer de ese lugar. A eso se llama madre fálica. Ese que se imagina ese objeto precioso para su niño, pero después lo deja caer. Entonces, ese objeto del deseo es el que sostiene la relación del sujeto con lo que él no es, porque él tampoco es el falo. Él juega en ese momento a ser el falo. Se transforma en ese objeto de deseo, pero él no es el falo. Por eso, dice Lacan, siguiendo a Freud muy puntualmente, el deseo, desde el comienzo mismo, desde el origen del sujeto, desde el origen mismo de la articulación analítica, escrita por Freud, trabajada por Freud, se presenta con ese carácter de codicia, de lujuria. Es algo que se presenta de antemano para la experiencia como algo turbio, como algo de lujuria, como algo de codicia. Como algo que enturbia la percepción del objeto. Siempre que hay un objeto de deseo, siempre tengan en cuenta que hay esa mirada que enturbia ese objeto. Aquello que, dice Lacan, los poetas y también los moralistas nos muestran, y también Freud lo mostró, como la degradación del objeto del deseo.
por ese carácter de lujuria, de codicia, por ese algo que enturbia a ese objeto, se necesita degradarlo. Esos deseos, entonces, los sacuden y siempre ese objeto del deseo se opone generalmente a la construcción de la realidad. Ese es el tormento del hombre. Porque enturbia la realidad, es el tormento del hombre. Por eso, cuando ustedes dicen el deseo así tan fácilmente, no es tan simple de captar lo que es el deseo, ¿no? En las vueltas que le da Lacan para poder captar qué es el deseo. La lujuria, es la codicia, es lo que no nos permite mostrar la realidad. Es el tormento del hombre. Y se organiza en un discurso que se desarrolla en lo insensato. Y esto es también el inconsciente. El inconsciente es insensato. Porque es un discurso donde están los desplazamientos, donde están las condensaciones, donde están las metonimias, donde están las metáforas. Pero esas metáforas que a veces no engendran ningún sentido. A diferencia de otras metáforas que es un significante en el lugar de otro. Acá son metáforas sin sentido. Porque el deseo, el objeto del deseo tiene esto, el sinsentido. En la interpretación de los sueños, ven como si uno, yo les decía, aprende a interpretar los sueños, quizás pueda interpretar también el discurso de un sujeto, el sujeto del inconsciente, ¿no? Entre lo que dice, en lo que no dice está lo dicho, en estas metáforas que llevan a los desplazamientos y a las condensaciones sin sentido, a las metonimias que se desplazan de un lugar al otro. En la interpretación de los sueños, Freud no nos presenta jamás esto es el deseo, sino bajo una forma articulada, porque es algo que necesita de ciertos mecanismos. En estos mecanismos, en estos movimientos del deseo, es donde el sujeto se inscribe. Y también se inscribe el sujeto, pero a medida que se va inscribiendo el sujeto, se inscribe a una distancia de sus propios deseos. Se distancia de sus propios deseos. Entonces, ¿cómo se constituye? Hasta aquí, todas las vueltas que nos va mostrando Lacan para mostrarnos cómo se va construyendo el deseo, cómo el deseo siempre necesita de todos estos rodeos, no es tan simple que se presente de alguna manera. Tengan en cuenta eso, no es tan simple que el deseo se presente, necesita de todos esos rodeos. Entonces, a partir de esto, Lacan dice, ¿cómo se constituye entonces ese objeto A, objeto del deseo, que no es solamente el falo? Primero, se constituye como un objeto pregenital. Segundo, se constituye como un objeto interesado en el complejo de castración. Y ahí está el falo. Y tercero, la dimensión de la voz. Acá Lacan todavía no toca la mirada, pero tengan en cuenta que también está la mirada y la voz como objeto del deseo. Acá Lacan lo va a ubicar en relación a la voz.
Entonces tenemos primero objeto pregenital, luego el objeto interesado en el complejo de castración, es decir, el falo, y tercero, la voz. ¿Qué quiere decir el objeto A en tanto objeto pregenital? ¿Cómo llega él a cumplir su función significante en el fantasma? Primero, el seno. O sea, es eso de lo cual el sujeto se nutre. Pero tiene que tener una característica el objeto del deseo, que se pueda cortar. Es necesario que ese objeto, que sea objeto del deseo, se pueda cortar. Ese objeto del cual el sujeto se nutre, se corta en algún momento de él, en el estadio sádico, oral sádico. Es el momento en el que el sujeto, el niño, puede morder. Es el corte, hace el esfuerzo de cortarlo, de morderlo. Es el objeto del destete. Es el objeto que entra como objeto de destete. O sea, que se puede cortar. En ese momento entra como objeto de deseo, no antes. Es en el momento en que se pueda cortar, que se pueda caer, que se pueda morder, que se pueda separar. Recuerden que el niño no cree que ese objeto sea de la madre, sino que cree que es de él. Entonces, el momento que puede morder, el momento que se desprende, ¡pum! Ahí, en el destete, se convierte en objeto del deseo. Después está el objeto anal, que es el otro pregenital. En la otra extremidad de la tripa. Tengan en cuenta que cuando hay alguna dificultad en lo anal, tiene que pasar por lo oral a lo anal. La sintomatología que ustedes pueden encontrar es del oral a lo anal, porque es el otro extremo de la tripa. Algo se desprende y se corta de él. Es la experiencia más clara que tiene el sujeto del objeto que se desprende. Se corta y se desprende de ahí. Y ahí entra todo el aprendizaje de los ritos y las formas de limpieza, que también podemos encontrar todas las dificultades en diferentes sujetos y las marcas que eso le ha dejado. Entonces, esos primeros lugares pregenitales son las fases llamadas orales y anales. ¿Por qué tiene tanta importancia a veces que Lacan dice que es el pezón y no el seno? Porque el pezón es la parte donde el sujeto lo coloca en el orificio de su boca. Entonces, ese orificio de la boca tiene un contacto con el pezón, o sea, por eso el pezón a veces se transforma en ese objeto del deseo oral más que el seno. Es una pregunta que es interesante también para algunos síntomas que nosotros podemos captar, que es, ¿por qué no la respiración puede ser un objeto del deseo? Porque la respiración no conoce en ninguna parte ese elemento de corte. La respiración no se corta. La respiración es ritmo, es pulsación, pero no es corte. Es alternancia vital. No hay nada que permita, sobre el plano imaginario, simbolizar el corte.
Sin embargo, dice Lacan, no es decir que nada de lo que pasa por ese orificio respiratorio puede, como tal, ser escandido, porque precisamente por ese orificio es donde se produce la emisión de la voz. Y la voz sí, es algo que se corta y que se escande. Por eso le da tanto lugar a la voz. Entonces no es la respiración, es ritmo, la respiración es pulsación, pero por ese mismo orificio de la respiración está un lugar fundamental que es la voz. La voz sí se corta y se escande. En el otro nivel, en el segundo nivel, decíamos que estaba el falo, que es el nivel del complejo de castración. Y ahí encontramos otra forma de corte, que es la mutilación. Es necesario entonces que el sujeto se separe de alguna parte de sí mismo, que sea capaz de mutilarse. Vieron que Lacan cuando toma a veces esto, toma mucho la circuncisión, ese rito de la religión judía. También está la amenaza de castración, por supuesto, y está la pérdida, ¿no? Entonces tiene que haber algo que simbolice esa mutilación. Y eso instaura el pasaje de una función significante a través de esa mutilación, queda una marca. Una marca que se extrae de un estadio primero para llevarlo a una potencia superior. Este es el sentido del complejo de castración. Acuérdense que decía Lacan que la castración es lo que instituye como tal al sujeto en el deseo. Entonces es lo que se lleva a una marca superior, es la marca que se inscribe sobre el falo, y ustedes lo van a encontrar también simbolizado en Lacan con el menos fi. Es la negativización del falo. Menos fi, ¿se acuerdan? Que ustedes lo han leído seguramente en los seminarios de Lacan. Menos fi. Es la negativización del falo que se instala en el complejo de castración. Por eso Freud le dio tanta importancia a esta dimensión fálica, tanta importancia al complejo de castración, que es una función dominadora, cruel, tiránica, una especie de padre absoluto. Y ahí se instala el mito del padre. Ese padre absoluto, ese padre que permite que el sujeto pase por este lugar del complejo de castración. Ahí están, dice Lacan, todos los ritos de iniciación que ustedes ven en los pueblos primitivos, que forman esta parte de estigmatización, ese rol que tienen los sujetos cuando experimentan estos tiempos, en los momentos preiniciáticos que caracterizan esas sociedades primitivas. Esos ritos de iniciación, por eso le dan tanto lugar en el surgimiento de la adolescencia,
pasan de lo que son los deseos naturales y donde pasan el deseo a tener otro lugar, ¿no? Ahí se designa el ser del sujeto, ahí se dice que en esos ritos de iniciación el niño pasa a ser hombre o mujer en pleno ejercicio, donde la mutilación sirve aquí para orientar el deseo y se expresa en un más allá de lo simbólico. Ahí es donde se realiza, por eso todo esto comienza siendo niño y se termina en la adolescencia. Hoy podemos interrogar todo esto, porque es niño, que es hombre y que es mujer. Pero bueno, sigamos con el lugar que Lacan, retomando a Freud, nos muerde. Entonces, esto es una marca que le queda al sujeto en el inicio y en el pasaje del niño a ser hombre o a ser mujer. El otro lugar que tenemos para poder pensar es la de tumescencia, o la tumescencia que se ofrece al corte. Esto es lo que aparece más que cualquier otro objeto en el pene que representa en ese momento el lugar del falo, como un objeto tan temido, donde, en el caso de Juanito es un caso ejemplar, donde la relación imaginaria posibilita colocar la tensión, su propia erección, en una imagen más allá de él, más allá del sujeto, algo que funciona más allá del propio sujeto, más allá de sí mismo. Ahí Lacan toma un autor para decir que ahí hay un rol que es el sentimiento de esfuerzo que tiene que hacer el sujeto por dos lados. Tiene que hacer un empuje para que el sujeto aquí se pruebe su potencia, pruebe su tumescencia, pruebe su detumescencia. Se prueba su poder, prueba su poder. Y esa prueba del poder en ese momento tiene un valor simbólico, sintomático en la experiencia. Uno lo puede encontrar como un síntoma en la experiencia. Por ejemplo, el síntoma de la fatiga. No es solamente la tumescencia y la detumescencia. Puede ser un sujeto que esté siempre en fatiga, que esté fatigado. No se puede saber si el esfuerzo que hace el sujeto le puede servir algo a él. Porque nada parece que hubo un corte ahí. Entonces el sujeto de fatiga, el sujeto que está cansado, está siempre fatigado. Y esto es lo que se puede llamar la fatiga del neurótico. Esta fatiga del neurótico, uno la encuentra muy a menudo en la clínica, es de alguna manera la inversa de ese esfuerzo que hace el sujeto, que se llama un esfuerzo de significatividad. O sea que uno encuentra esta fatiga del neurótico por ese esfuerzo tan grande que tuvo que sufrir en el tiempo del complejo de castración. Es lo que llama la fatiga del neurótico. Termino ahora con esto y ya abro las preguntas. Y la tercera forma, entonces vimos la primera, como los objetos pregenitales, oral, anal. Segundo, este tiempo del objeto fálico fundamental en el complejo de castración, que entra el sujeto en ese lugar, ¿no? En el deseo, es el momento que el sujeto entra en el deseo, y que puede expresarse con este esfuerzo, lo que podemos encontrar muchas veces como la fatiga del neurótico, por el esfuerzo que ha tenido que jugarse en ese tiempo. Y el tercero dijimos que era la voz.
Entonces, decíamos que la respiración no se cortaba, pero de ahí surgía este objeto fundante, como objeto del deseo, que es la voz. La voz, sí, dice, responde a las exigencias del objeto A, porque puede ser llevado al nivel de un significante del corte. La voz entra en la formación del super-yo. Tiene tanto valor este tercer tiempo de la voz, este objeto del deseo, que se puede cortar, que es el que entra en la instancia del super-yo. Es la voz, es el vozarrón, que parece hacer entrar en juego algo que representa la instancia del gran orden. Es lo que la voz muchas veces nos enseña. Y trae el ejemplo del teléfono. Esa voz que se sostiene en el teléfono, por ejemplo. A veces, y por eso dicen tengan en cuenta cómo se presenta la voz. Porque la voz puede ser un carácter de indiferencia. La voz puede presentar un carácter de mala voluntad. La voz puede representar un carácter de voluntad bien establecida. Lo que puede estar realmente como la voz de lo que él llama el contramaestre, no que sea contra el amo, sino que es lo contrario del amo. Se llama contramaestre, a lo contrario del amo. Entonces se pregunta cómo se puede ubicar esta voz en el fantasma. Porque el fantasma es móvil, va cambiando de un lugar al otro. Y cómo a través de la voz, estas formas en que se presenta la voz, como la indiferencia, como la mala voluntad, como una voluntad muy así contraria al amo, pero con mucha fuerza. ¿Cómo podemos a partir de eso interpretar el deseo? Bueno, vamos a dejar aquí. Dejamos un pequeño espacio para las preguntas. Muchos conceptos, mucha cuestión para poder entender el deseo. Hola, Patricia. Hola, hola Marga, hola, buenas tardes a todos. Bueno, tendría muchas preguntas para hacerte, pero bueno, voy a elegir una del final. A ver si yo lo pienso bien o estoy errando en los conceptos. Cuando estás en el segundo momento, en el momento del falo, cuando hablaste del complejo de castración, dijiste que en el momento de la mutilación queda una marca, que sale de un momento primero para llevarlo a un estado, creo que dijiste estado, no sé, me perdí en la palabra superior. Sí. Eso tiene que ver cuando Lacan habla de las dos faltas, de una primera falta constitutiva, digamos, no sé si es constitutiva, de encuentro, digamos, en el lenguaje, cuando el sujeto es arrojado, digamos, al lenguaje, y esa segunda falta que se da en el atravesamiento del complejo de Edipo. ¿De eso está hablando? ¿Qué quiere decir eso del estado superior? No sé si yo estoy mezclando las cosas o pasa por ahí. No, sí, está bien lo que decís. Gracias, Patricia. Sí, hay una falta inicial, una falta en el origen mismo, ¿no?, de la constitución del sujeto, que queda bajo la represión primaria, eso que se cierra y que no se puede acceder de ninguna otra forma. Y después está la falta que se instituye para el sujeto en el complejo de castración.
que algo pasa a un nivel superior es que pasa al nivel del significante de la falta. Por eso se negativiza. O sea, como el pene que tiene tumescencia y de tumescencia representando ahí, tomando el ejemplo del falo en el niño, pasa de ser en el momento de la mutilación, en el momento de la amenaza de castración, en el momento del miedo a la pérdida, por eso puede pasar a otro lugar, ahí pasa a ser un significante que representa la falta. Que pase a un nivel superior quiere decir que pasa al lugar del significante, como un lugar simbólico. Por eso el falo tiene de esas dos formas. El menos-fi como significante imaginario de la falta, y el ro, que es la otra forma en que Lacan lo muestra, en las letras, el significante simbólico de la falta. También lo va a decir después el significante del goce. O sea, hay muchos modos en que este significante tiene un valor superior, ¿no? Adquiere un valor superior al transformarse en un significante. ¿Está bien lo que decís? Es otro tiempo de instalación de la... Otro tiempo. Claro, tiempo fundamental de la constitución del sujeto. Porque el primero es el que está en la falta originaria, donde lo que se perdió y se cerró, como dice Lacan, en ese ombligo, donde lo que quedó ahí se perdió. No hay forma de acceder, más que en el sueño cuando se llega a esa marca del ombligo, ¿no? Que tiene una marca en el sueño, dice Lacan. Otra cosa es esto, la experiencia que tiene el sujeto con la falta. Claro, la experiencia. La experiencia del sujeto con la falta, y este es el complejo de castración. Por eso se instituye ahí el sujeto en el deseo. Bueno, Adriana. Gracias, Marga. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Marga. Muchísimos conceptos. Yo me quedé en el más al inicio, porque me parece sumamente interesante algo que vos planteabas acá, que es cómo se llega a la dimensión de lo inconsciente. Porque tal vez por simpleza, o porque no se me había ocurrido pensarlo de otra manera, no sé, me quedaba con las formaciones del inconsciente. Por ejemplo, ¿no? Un modo de acercarse, si bien no es el inconsciente, bueno, es la forma, ¿no? Pero digo, ¿cómo se llega? ¿Cómo esto que no diciendo se dice, ¿no? Que surge algo en el no decir? ¿Podés abrir un poquito más esto? La formación del inconsciente es el camino regio de acceso al inconsciente, es un camino. Sí. Pero me parece que Lacan insiste en el sueño, porque es el modo en que uno puede leer un discurso. Cómo un sujeto habla. Si tiene que participar de lo no dicho, de lo que no se ha dicho, de lo que no está dicho, el sujeto siempre, de alguna manera, por eso uno tiene que jugar mucho con la metáfora, con el malentendido, con hacer surgir algo en el lugar de otra cosa, con que eso que dice no es lo que dice. Hay que jugar mucho con el lenguaje. El significante no es solamente una palabra. Ustedes ven, es un modo de decir, es un tono de voz, es una frase. Ahora vamos a ver que la frase tiene un valor significante, a veces fundamental en algunos sujetos. Pero especialmente es que uno tiene que hacer decir lo no dicho. Si uno pregunta por lo que dice, ustedes se tienen que dar cuenta que en el hablar de un sujeto hay algo que trastabilla, que no dice, que haga un silencio, que pone un tono de voz diferente, que muestra algo pero quiere decir otra cosa, que esconde algo. Tienen que estar muy atentos a esto, porque me parece que el no dicho, después que existía tanto, está el valor fundamental de acceso al inconsciente.
pero es en el entredecir. Se dice una cosa, pero se quiere decir otra, el malentendido. No es solamente una formación del inconsciente, un acto fallido, eso puede ser una forma, pero yo creo que el malentendido lo tiene que provocar el analista. Hacer entender. Malentendido quiere decir no entender. Acá insiste, no entiendan, malentendido, hagan malentendido lo que dice ahí. Sí, sí. Entonces, entiendan otra cosa que eso que dice. Entender otra cosa que eso que dice hace decir lo no dicho. Por eso hay que jugar con el malentendido todo el tiempo. Dice una cosa pero quiere decir otra. No se queden nunca en un discurso lineal. Si se quedan en un discurso lineal, no llegan nunca a este punto. Por eso digo, si el sujeto empieza hablando de una cosa, uno tiene que terminar la hora hablando de otra cosa. Pero para que termine la hora hablando de otra cosa, tiene que jugar esta forma, de hacer decir otra cosa que no es lo que dice. Ahora no se me ocurre ahora un ejemplo muy claro para poder decirles esto, no se lo puedo decir. Pero lo que sí me parece que tengan en cuenta esto, no es lo que dice, es en lo que dice otra cosa que dice. Hagan malentendido, hagan que eso diga otra cosa. Aunque le parezca que el sujeto no va a entender nada, está muy bien que no entienda. Al contrario, yo creo que entienden más de lo que uno cree. Porque hay un saber del inconsciente que lo tiene el sujeto y no lo tiene el analista. Pero para hacer surgir ese saber, hay que hacer surgir lo no dicho, lo que está ahí sin decir. Cuando uno avanza el análisis en los diferentes tiempos de la cura, es más claro, si uno fue trabajando con esto, es más claro lo que no está dicho, lo que no se quiere decir, lo que está ahí sin querer decir, de alguna manera. Pero cuando uno está en el comienzo, hay una forma de decir, yo siempre les traigo ese ejemplo, me acordé ahora de esa niñita que decía, pobrecita, le pusimos este nombre, una niñita, y cuando uno se mete en pobrecita, le pusimos este nombre, es algo que no se entiende porque le ponen un nombre y dice, pobrecita, le pusimos este nombre, era que el padre no era el padre. Pero por tomar esa frase, pobrecita, le pusimos este nombre, empieza a abrir una dimensión no dicha, que no la había dicho nunca, pero estoy hablando del comienzo de la primera entrevista. No había dicho nunca, en realidad, el que se le adjudicaba al padre no lo era. Era otro nombre. Pero bueno, ¿esto por qué surge? Porque uno toma algo ahí, de repente, que malentiende, pobrecita, no, le pusimos este nombre. O sea, tengan en cuenta que algo que llama la atención, que uno dice, no pega esto que está diciendo. No tiene nada que ver con lo que está diciendo. Hay algo que es extraño. Uno escucha muchas veces eso. Entonces hay que estar atento a escuchar esa forma de decir las cosas para hacer surgir algo diferente. Eso arma transferencia. Eso instala al sujeto supuesto de saber. O sea, si uno puede en el inicio mismo, porque a veces me dice, pero como en el inicio mismo, sí, en el inicio mismo. A veces uno se queda escuchando que hablan y dicen y dicen. ¿Y para dónde van con todo esto que dicen? Yo a veces escucho que hablan y dicen, y digo, yo no puedo decir nada de eso. Porque si uno no interviene y no hace algo que trastoque ahí el decir, yo no podría decir nada. Yo digo, tengan en cuenta que en el decir hay algo que se dice sin decir. Pero hay que estar atento a esto, a que el sujeto va a decir algo sin querer decirlo. Pero lo sabe, no es que no lo sabe, como dije recién en el ejemplo. Pobrecita, en ese nombre, ella sabía que no era el padre. Lo que pasa es que nunca lo había dicho. De ahí a que uno llegue a trabajar esto, bueno, es todo un largo análisis. Pero que se puede,
bajo esa forma, hacer decir otra cosa seguro. Siempre cuando alguien le llama la atención, esto es raro, ¿no? ¿Qué dice esto? O qué sé yo, o alguien que dice, bueno, todo el tiempo es el otro el responsable que dice, qué sé yo, no sé, hay algo que uno tiene que trastocar ahí, porque siempre el neurótico va a creer que el otro le hizo cosas. Ahora, si uno va literalmente a escuchar que el otro le hizo cosas, es una pobre víctima del destino, una pobre víctima de manos del mundo, bueno, uno no va a llegar ahí a encontrar eso no dicho. No siempre está en la historia, porque a veces en el tiempo de entrevistas preliminares se va mucho a la historia. A lo que pasó con la madre, con el padre, con el abuelito. Yo digo, no creo que sea así. Creo que en el tiempo de entrevistas preliminares, más que ir a buscar las razones en la historia, salvo que, bueno, una estructura diferente a las neurosis. Estoy hablando de las neurosis. Me parece que lo más importante es encontrar en el discurso mismo algo que el sujeto tiene como fundamental y me puede decir. Que no se lo pudo decir a otros, y que lo puede decir ahí. Porque uno arma el contexto para que eso pueda ser dicho. A eso me refiero cuando digo que hay que hacer surgir lo no dicho. Lo no dicho es lo que marca estos pensamientos inconscientes de este sujeto que puede surgir ahí. Gracias, Marga. Todo un trabajo, sí, claro. Claro, que es todo un trabajo, claro que sí. Es el trabajo del analista, ahí es el trabajo del analista. Uno no tiene que esperar que el analizante sea el que lo diga todo. El analista tiene que hacer un trabajo ahí, claro. Carmen, hola María Carmen. Hola, buenas tardes, Marga, gracias. La verdad que muy bueno todo lo que traes. A ver, ¿podrías decir algo, abrir un poco el tema de cómo porque pensaba en la constitución del objeto, ¿no? Lo que vos vas trayendo, en el valor del corte. Pensaba que esto también debe tener que ver, ¿no? Con lo que queda afuera, digamos, algo que se cortó y que se perdió, y lo no dicho, creo que algo, ¿no? debe estar en relación. Pero, y la cuestión del corte en relación a la detumescencia, porque claro, clínicamente, ¿cómo leerlo? ¿Es una metáfora también? Si pudieras decir algo. Sí, primero que el objeto A es un punto importante que dice Lacan, se transforma en objeto porque es un objeto que puede ser cortado. Eso es fundamental. O sea que el objeto oral tiene valor de objeto del deseo porque está el destético. Sí. Porque está la mordedura y porque se corta. El objeto anal tiene valor de objeto porque cae, es la experiencia que tiene el objeto de que algo cae. El niño constituye... Cierro el audio porque es de mi casa que están construyendo al lado. Todo el día con ese ruido. Sí, por eso. Gracias. La otra cuestión es donde ustedes saben que inicialmente cuando el niño es objeto del deseo, y eso lo vimos muchas veces como falo, cuando cae de ese lugar, cae como objeto de deseo y pasa al lugar del padre. Entonces también hay un corte, hay una caída. El corte es lo que constituye el objeto del deseo. En la castración, uno lo puede encontrar muchas veces en los síntomas que nos pueden presentar un varón. El problema de la impotencia, el problema de eyaculación precoz, el problema, qué sé yo, de la rapidez, ¿no es cierto?, de la dificultad del complejo de castración por el modo de entrar en el lugar de la mujer, en la falta. O sea, el síntoma nos puede mostrar muchas veces este valor de la detumescencia. Hay detumescencia mucho antes de sostenerse en la potencia. Pero no es solamente porque surge es un ejemplo el pene, ¿no? Como para poder pensar. Pero, por ejemplo, él nos dice, en el otro lugar, el de la voz, la cuestión de la fatiga. Es el siempre cansado. Estoy siempre cansado, no doy más, no puedo hacer las cosas.
Yo tengo una paciente que es así, que siempre le pasa algo, siempre está cansada, que siempre no puede hacer, o que porque tiene la menstruación y entonces la pone mal, o porque realmente el otro ya no está y se fue, entonces la pone mal, o porque ese día no durmió demasiado bien y entonces está fatigada. Yo creía al principio que tiene un título y podría avanzar con ese título en conseguir algo, no. Siempre está cansada, siempre está fatigada. La cosa que uno diría, ¿es cansador escuchar siempre lo mismo? Bueno, eso también toca esta dimensión de algo que no se cortó. De la voz que no termina de instituir la constitución del superyo. Y hay un superyo a veces tan lábil, donde un padre no termina de colocar esta privación en el lugar paterno, y el superyo no tiene mucho valor. Entonces, cuando uno encuentra esta dimensión de tanta fatiga, de nunca puede empezar nada, y realmente una carrera maravillosa con la cual podría hacer muchas cosas y es muy capaz, sin embargo, ¿qué es lo que uno encuentra? Que algo del superyo no termina de instalarse en el sujeto. ¿Por qué? Porque hay un lugar de violencia muy fuerte en el lugar materno, porque un padre no pudo privar a esa madre de esa violencia. El sujeto vive asustado en esa violencia. Entonces, todo paso que tiene que dar es terrible, es un esfuerzo increíble. Y siempre tiene que estar sostenido por el otro. Entonces digo, también ahí uno puede leer la dimensión de la fatiga del corte que no se dio, de esa voz que no se termina de constituir en superyo. Por eso parece tan importante cuando Lacan dice que es la dimensión de la voz importante ahí, que puede ser que uno la escuche y también en cualquier sujeto. A veces hablan con una indiferencia, sí, está todo bien, sí, pero, ¿no? Esa indiferencia con que muestra el mundo, o esa cosa de la gozarrón con que se muestra, son muchas formas de pensarlo. Pero me pareció interesante lo que significa la fatiga del neurótico, porque eso es muy frecuente que uno lo encuentre. En la histeria muchísimo. Así como vemos que en el neurótico obsesivo está más la imposibilidad del objeto del deseo y cuando se quiere acercar, ¡pum!, hay algo que el desarma. En la histeria uno puede encontrar mucho este punto, de jugar la fatiga como lo que no se puede hacer, lo que hay que, esa inercia, ¿no?, en la que está metido. Y que cuando uno lo puede leer, se da cuenta que hay un superyo que no se terminó de instalar ahí. A veces hay un superyo muy sádico, pero a veces hay un superyo que no se instala ahí. Así que son estos diferentes momentos donde uno puede decir que el objeto necesita del corte, y por eso se instituye. Bueno, hay una última pregunta, Minerva. Hola, Minerva. Hola, buenas tardes. Sí, mencionaba usted justo lo de la fatiga del neurótico. ¿Nos podría delinear como el proceso de cura o si es que hay cura y si es que sí, cómo se llegaría o cómo se da qué tendría que pasar para que pudiera llegar la cura? Por favor. Gracias, Minerva. Primero la paciencia del analista, porque son muchas vueltas. Uno querría rápidamente hacer surgir, que me pareció a mí con este sujeto, que me parecía tan capaz, con un título maravilloso, que podría hacer algo, y sin embargo no podía, y bueno, y trataba de esforzarme yo para que lograra hacer algo, y vi que fracasaba. Me di cuenta que necesito de todas las vueltas de la repetición, hay que tenerle mucha paciencia y seguirla en la dificultad que tiene, pero también marcarle ahí la falta de este lugar paterno que se ha caído para ella, en esa violencia que recibió. Pero para eso, como fue la verdad la experiencia muy difícil para esta chica, hay que tener mucha paciencia de ir recorriendo estos momentos, porque a veces uno no se imagina lo que es la violencia del otro y cómo el sujeto quedó asustado ahí. Entonces, para poder ubicar esta dimensión fantasmática del susto frente a la violencia del otro, un día casi la horca, o sea, cosas así bastante difíciles,
Me parece que hay que dar tantas vueltas que hay que tener mucha paciencia. Una vuelta y otra vuelta y volver a construir esos momentos. Y también hacer caer algunos ideales. Porque el partener de esta chica es tan exitoso y se muestra tan exitoso que ella siempre queda denigrada al lugar de él, en relación a él. Entonces, cómo de repente uno puede hacer caer el ideal que tiene en el otro. O sea, son muchas vueltas para trabajar esto. La dimensión fantasmática de estar asustada todo el tiempo es fuerte. Así que lo único que te puedo decir es que hay que tener mucha paciencia, pero creo que hay un tiempo en que esto empieza a tener su lugar. Empieza a salir de alguna manera de ese encierro en el que el sujeto vive en la fatiga, ¿no? Es muy frecuente encontrarla hoy, este síntoma de la fatiga del neurótico. Así que la forma es dar muchas vueltas con el deseo, muchas vueltas, constatando los ideales, haciendo caer algunos ideales que el sujeto tiene, y tratando de ubicar esa niña tan golpeada, tan denigrada por el lugar materno. Así que hay muchas vueltas que dar para llegar a eso. Gracias, Minerva. Sergio. Hola Marga, hola a todos. Hola. Muchas gracias Marga por esta presentación. Y mira, mientras que te iba escuchando, recién con las preguntas, ¿no? En esto de que cuando un sujeto habla, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿No? Que vos hacías hincapié, no tanto en lo que dice, sino en lo que no dice. Y me fui rápido, digo, en algún momento lo hemos trabajado, me acuerdo, en algún grupo, y me acordé que en la instancia de la letra, justamente lo que nos dice Lacan, y ahí nos da toda una definición de lo que tiene que ver con lo gramático, ¿no? Porque nos dice la perifrasis, el hiperbatón, la elipsis, la suspensión, la anticipación, la retracción, la negación, la digregación, la ironía, la catacresis, todos los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando un sujeto habla. Son todos elementos que él nos plantea y nos trae. Entonces, ¿qué hay que escuchar, ¿no? También, que se me armaba la pregunta. Porque es muy interesante, todos los elementos que nos trae ahí, me acuerdo que en el grupo lo habíamos desarmado elemento por elemento, que nos había servido mucho porque cuando hace el silencio el sujeto, cuando baja la voz, cuando sube la voz, ¿qué es lo que está también ahí poniendo en juego? Claro. Y por eso digo que está muy bien lo que decís. Seguro que todas estas formas de la gramática y del lenguaje nos dan formas de poder captar, pero para eso el analista tiene que estar muy atento a creer que eso que dice otra cosa que eso, y hacerlo surgir. Sí. O sea, tiene que estar en esa posición. Por eso Freud dice, es otra escena. El analista tiene que estar en otra escena, no en la escena del analizante, en otra escena. Por eso es representante del inconsciente. Entonces, colocarse en otra escena como representante del inconsciente es desde ese lugar que se puede escuchar otra cosa. Exactamente. Muchas gracias, Manuel. Bueno, gracias a todos ustedes y nos vemos en 15 días. Así que los espero. Hasta la próxima.